Hola, bienvenidos al curso de programación Java. En este video vamos a ver todo lo que necesitas saber acerca de las clases en una hora. Mi nombre es Javier Miles y soy maestro en tecnología de la información. En este mundo estamos rodeados de objetos. Donde quiera que mires verás objetos que son de un tipo. Ves vehículos, reproductores, frutas, animales, deportes, personas, etc. Si analizamos un objeto específico, entonces lo describimos, y cuando describe los objetos, indicas el nombre del atributo o característica y el valor asociado a dicho atributo. Para describir el objeto de la animación, que es una niña por cierto, vamos a traer como concepto y simplemente la llamaremos persona. Entonces, si describes a esta persona, lo harías de la siguiente manera. Su nombre es Alicia, tiene 12 años, su género es femenino, es estudiante, su hobby es bailar, en la escuela su promedio es de 7. Lo importante de esto es que escribiste los atributos y le asociaste un valor. Nada más en nuestro modelo nos fijamos en los atributos, más que en el valor que tiene el objeto. ¿Y qué acciones pueden realizar los objetos? Estos objetos pueden desplazarse, acelerar, frenar, detenerse, encender, apagar. Estas acciones van a ser los métodos de las clases. ¿Y qué puede hacer Alicia específicamente como objeto? El objeto puede cantar, bailar, dormir, estudiar, cumplir años, nacer, morir, etc. En fin, los objetos poseen acciones que pueden modificar el valor de los atributos para que tengan un estado. La acción cumplir años va a incrementar en 1 la edad. Imagina que tienes un sello o timbre, dependiendo del nombre que tenga en cada país, y por medio de este elemento puedes crear muchos sellos. Entonces, físicamente el sello sería una clase y el sello del documento creado por la clase sería el objeto. Este sello puede crear tantos objetos como quiera a partir del molde. Entonces, aplicando un diagrama de clases, lo pondríamos de la siguiente manera. En UML, un recuadro dividido en 3 indica que es una clase. En el recuadro superior se pone el nombre de la clase, comenzando con la primera letra en mayúscula, como mnemotécnica. En el recuadro del medio se coloca el nombre de los atributos de la clase con su tipo de datos. Y en el recuadro final, los métodos de la clase, que son las acciones de los objetos, lo que pueden realizar. Del ejemplo de Alicia, entonces el nombre de la clase es persona. Y sus atributos son edad de tipo entero, nombre de tipo string, género de tipo char, como ejemplo, ya que podría haber sido de tipo booleano, short o como quieras. El símbolo menos significa que es privado. Si es con símbolo más, entonces es público. Para especificar si es protegido, se identifica con el símbolo almohadilla o numeral. La clase persona, que está en formato UML y que se está moviendo al costado izquierdo, ojo, observa solamente el nombre de la clase, ya que por eso puse el resto en gris claro. Traspasando este modelo UML a código fuente, se escribe de la siguiente manera. Class persona, abre con llave y cierra con llave. Y entre las llaves es donde se agregan los atributos y o métodos. Siempre al final debe existir un paréntesis de llave que cierre la clase. ¡Síganme los buenos! Entonces vamos al disco C, archivo de programa, carpeta Java, y solamente tengo el JRE instalado, el Runtime Environment, por lo tanto solamente puedo ejecutar archivos.
Para comprobar, abra un CMD y coloca solamente Java. Esa es la instrucción para ejecutar un archivo .java. Entonces, si te da estas opciones, que hay un error porque te falta el archivo a ejecutar, es porque la instrucción está funcionando correctamente. Pero si coloco Java C, que es para compilar, me dice que no se reconoce como un comando porque no tengo instalado el JDK. Para instalar el JDK tienes que abrir un navegador y luego ingresar a oracle.com. En este menú buscas Java. Acá vas a Java SE. Acá está la versión 8, que es la que estamos utilizando. Puedes ir acá a Download. Y acá está para la versión 14, la versión 11 y la que vamos a utilizar nosotros, que es la versión 8. Descargamos y acá está para cada plataforma. En mi caso voy a utilizar la versión para Windows 64. Tienes que ingresar con tus credenciales. Si no tienes una cuenta, puedes crear una acá. Una vez que ya lo tienes, lo ejecutas. Y procedes con la instalación. Acá te pide cuál es la carpeta de destino y si te fijas, acá está en la carpeta Java JRE. Le damos siguiente. Y una vez que haya finalizado, close. Comprobamos nuevamente en nuestro CMD si funcionó. Entonces colocamos Java C y vemos que todavía no lo reconoce. Sin embargo, está instalado. Pero si vamos al directorio donde se instaló, vemos que aquí está el JDK. Y si desde la carpeta de donde están los binarios coloco Java C, entonces ahora sí lo reconoce. ¿Qué es lo que nos faltaría entonces para terminar de configurar correctamente? Debes copiar esta ruta. La carpeta donde se encuentra Java C. Copias la ruta. Y lo agregas a la path del sistema. Clic con el derecho a este equipo. Propiedades. Configuración avanzada del sistema. Variables de entorno. Y aquí buscas la path. La editas. Creas uno nuevo. Y pegas la ruta del binario ahí. Yo aquí tenía uno antiguo. Lo voy a aprovechar de eliminar inmediatamente. Acá tenía otro antiguo, también lo elimino. Si tú no tienes permiso de administración sobre el equipo, entonces lo puedes hacer en la path
para tu usuario. Cuando tú ingresas solamente con tu usuario, entonces adoptará esta path. Solamente para el usuario. Aceptamos. Cierra el CMD y vuelve a abrir. Y si ahora colocas Java C, sí reconoce el compilador. Si a ti no te ha resultado, reinicia tu computador y comprueba nuevamente. Si sigue sin resultar, entonces vuelve a hacer los pasos que hemos hecho en este video. Entonces, en un bloc de notas, class persona, y ya creaste una clase. ¿Dónde vamos a guardar esto? En el escritorio yo voy a dejar una nueva carpeta. Tú lo puedes dejar donde quieras. Que le coloqué archivos Java. Y esta clase la voy a guardar. Este es mi código fuente. La voy a guardar entonces en el escritorio. Carpeta archivos Java. Y le voy a dar un nombre. Una clase.java, por ejemplo. Y ahora lo compilamos. Entonces, si vamos aquí a archivos Java, ahí está mi código fuente. Y si vamos al CMD, entonces tenemos que ir a desktop, archivos Java, ahí está mi código fuente, y para compilar Java C, una clase.java. ¿Qué fue lo que hizo esto? Compiló el archivo y me creó persona.class, la P mayúscula porque en nuestro código fuente está con mayúscula. Si tratas de ver esta persona.class, por ejemplo, lo tratas de abrir con un bloc de notas, ves que está en binario. Con respecto a la herencia, bueno, no ese tipo de herencia. Aunque viéndolo del siguiente punto de vista, la herencia de bienes es la sucesión de algún bien a un descendiente o pariente o amigos. Un concepto similar aplica para las clases. Una clase puede heredar a otra sus métodos y atributos para que sea utilizada por ellas. Por ejemplo, una clase administrador podría heredar los atributos de la clase persona. Primero creas la clase persona con un atributo entero llamado edad, y a continuación de la clase puedes crear otra clase llamada administrador que hereda de la clase persona. Entonces, sería nombre de clase hereda por medio de extend o con 2 puntos para C# de persona. Persona sería una superclase y administrador sería una subclase. Cabe señalar que la herencia múltiple no es soportada por Java ni por C# debido a la complejidad. La idea es facilitar las cosas, ¿no? En UML, el modelo que está al costado izquierdo, existen las asociaciones de clases, en donde se declara que dos clases están relacionadas de alguna manera. La notación de la asociación es una línea entre las clases. Traduciendo el modelo de UML a código, podemos ver en el ejemplo que existen dos clases, persona y asignatura, que son independientes. Entonces, una tercera clase llamada asociación utiliza persona y asignatura. Nótese que los objetos P y A de la clase asociación son independientes uno de otro. Se puede crear el objeto P sin considerar si existe el objeto A. Entonces quiere decir que no existe dependencia.
Entonces, del ejemplo anterior, modificamos esto y creamos una nueva clase asociación, y acá creamos una persona P y una asignatura A. Guardamos y compilamos. Entonces fíjate que aquí creo nuevamente asignatura.class y asociación.class. Entonces aquí simplemente hay una comunicación de dos clases por medio de los objetos. Eso es lo que quiere decir que hay una relación entre dos clases. En esta notación, al final de la línea de la asociación de las clases, existe un rombo transparente que identifica la relación, la agregación. Y es muy similar al anterior. Se lee desde el rombo hacia la otra clase de la siguiente manera. La asignatura agrega personas. Traduciendo el código del lenguaje UML a código, entonces serían las dos clases persona y asignatura siguen siendo independientes. Se puede crear un objeto de cada clase. Sin embargo, al momento de crear asignatura, se creará un objeto P de tipo persona. Y acá es donde existe la agregación. Entonces, en este ejemplo, dice que las asignaturas tienen persona. Entonces, cuando yo creo un objeto asignatura, se va a crear el objeto persona. Entonces, acá en asociación, cuando yo creo asignatura A, se va a crear un objeto de tipo asignatura, que a su vez va a crear un objeto tipo persona. Entonces, se agregó una persona en asignatura. Pero puedo crear una persona independiente. Si guardo y compilo, en los archivos va a seguir todo igual porque ya se habían creado las clases. Sin embargo, que por código cambia un poquitito porque acá hay una relación con asignatura y persona, ¿ya? Pero son independientes una de otra. En UML, la composición entre clases se grafica por medio de una línea recta con su rombo en un extremo y se lee desde el rombo. La asignatura se compone de personas. Traduciendo desde modelo UML a código, siguen estando las tres clases, pero en distinta disposición. Las clases que tienen relación se unen para que una sea partícipe de la otra. También es similar a la asociación, dada la salvedad en que persona no es independiente de asignatura. Acá existe una relación fuerte entre las clases, por medio de un inner class. No se puede crear una persona si previamente no se ha creado un objeto asignatura. Para crear la persona, se debe realizar por medio de un objeto de tipo asignatura, como aparece en el código de la clase composición. Es importante diferenciar entre inner class y outer class. En la literatura se habla de inner class cuando no son de tipo static, y cuando son estáticos se llaman nested class, el cual a la clase persona debería anteponerse un modificador llamado static. Una vez que se haya creado el objeto persona, llamado objeto 1, este objeto puede acceder a los atributos o variables del objeto de tipo asignatura, llamado objeto, pero no viceversa. Como en el ejemplo anterior, se pueden crear objetos independientes asignatura con persona. Cuando es una composición, entonces puedo cambiar esto y dejarlo como una inner class de asignatura. Entonces aquí hay una relación fuerte entre persona y asignatura. No se puede crear una persona sin antes haber creado un objeto asignatura. Entonces ahora cambiamos la clase a composición. Y para crear una persona, primero tengo que crear una asignatura. Y una vez que ya tengo asignatura, puedo crear una persona
y este modelo está dentro de asignatura.persona. Y ahora llamamos el new desde desde el objeto desde el objeto asignatura. Y el objeto A tiene un new persona. Guardamos y ejecutamos. No lo vamos a ejecutar todavía porque no tenemos método main. Simplemente vamos a compilar. Y vemos que compiló correctamente. Se creó la clase de composición y se creó una asignatura y una subclase, una inner class persona, que está acá. En esta imagen tenemos una carpeta, fichero, directorio, como quieras llamarlo. Y dentro de esta carpeta tenemos dos archivos. El primer archivo llamado asignatura.java y el segundo archivo llamado persona.java. Ambos archivos, como acabo de mencionar, se encuentran en la misma carpeta y ambos son del tipo Top Level Class, porque no heredan de otras clases. Y además son del tipo Outer Class, que quiere decir que si tuviera una clase anidada, entonces esta sería la clase superior que contiene a esta anidada. Para las clases de tipo Outer Class o Top Level Class, la visibilidad puede ser Public o simplemente sin nada, por lo tanto quedaría del tipo Package Default. Ustedes se preguntarán, ¿qué diablo es un package? Bueno, es una carpeta o un directorio donde se organizan y clasifican las clases, para agruparlas según funcionalidad. Entonces, si ambas clases están en el mismo archivo, o bien en archivos separados, pero en el mismo package, la asignatura puede crear un atributo P o de tipo persona. Pero si estos archivos estuvieran en distintas carpetas, ya no funcionaría, debido a que, en primer lugar, asignatura.java solamente reconoce clases que se encuentren en su mismo directorio, en su misma carpeta. Y por otra parte, la clase persona se encuentra en un subdirectorio llamado carpeta 2. Entonces, asignatura no reconoce la clase persona, ya que están en distintas carpetas. Entonces simplemente lo que vamos a hacer acá, yo primero voy a borrar esta clase de composición y la clase persona la voy a trasladar a otro bloc de notas. Acá por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer acá es eliminar todo lo que habíamos hecho acá. Lo borré. Y esto lo voy a guardar como, y le voy a colocar asignatura.class. Y a esta otra clase, guardar como. Dentro del la misma carpeta, le voy a colocar persona.java. Entonces aquí se nos produciría un problema porque le puse .class. Entonces no lo puede hacer. Deben ser con .java. Y si ahora lo compilamos, asignatura.java funciona correctamente. Compilamos persona y funciona correctamente. ¿Por qué le cambié el nombre? Bueno, primero, como vamos a ver eso un poco más adelante, si este tuviera otro nombre, por ejemplo, fuera asignatura 1, que está dentro de un archivo que se llama asignatura,
Pero si le cambio el modificador a public y trato de compilar, me va a decir que tengo un método, perdón, una clase pública, por lo tanto el nombre del archivo se tiene que llamar tal cual. ¿Ya? En un archivo solamente puede haber una clase pública. Y el nombre del archivo debe coincidir con el nombre de esa clase pública. Mientras tanto, lo vamos a dejar así, con el nombre asignatura.java y el otro como persona.java. Segundo, en la clase asignatura se debe importar la clase por medio de la instrucción import carpeta2.persona. Tercero, en la clase persona se debe especificar que la clase es parte de un package, porque está en un subdirectorio, y se indica por medio de la instrucción package, espacio, nombre del subdirectorio en el que se encuentra. Está la opción que se encuentre en un subdirectorio, por lo que se pondría package sub/directorio. Y por último, pero lo más importante, es especificar el acceso a la clase por medio del modificador de visibilidad public, que está en class persona. En este nivel de clases, insisto en que solamente las clases pueden ser del tipo public o default package. Entonces, de lo anterior, si en asignatura yo creo una persona P, lo guardo y lo compilo, no habría problema, porque ambos están dentro de la misma carpeta, dentro del mismo package, por lo tanto no va a haber problema en compilar y crear objetos dentro del mismo package. Pero ¿qué ocurre si acá, por ejemplo, fuera persona y estuviera dentro de una carpeta? Dentro de la carpeta y movemos ahora este persona.java acá. Vamos a guardar como y le vamos a poner acá persona.java. Lo vamos a reemplazar para no tener que abrirlo de nuevo. Entonces, si ahora compilo, va a compilar la asignatura.java porque ya existía acá el persona.class, ya existía la clase. Entonces borramos la clase y obviamente ya no va a existir porque ya no la encuentra. Entonces, cuando están en otras carpetas es porque están en otro package. Le tengo que decir que importe desde la carpeta la clase persona. Lo guardo y lo compilo. Entonces no va a ser capaz de encontrar la clase, porque si bien la clase persona efectivamente está dentro de la carpeta y se llama persona.java, en esta clase no se indica que está dentro de una subcarpeta. Entonces lo va a tratar como una clase cualquiera. Entonces acá en la clase persona le tengo que decir que esta pertenece al package carpeta 1. Lo guardamos, compilamos y ahora efectivamente lo encontró, pero me está diciendo que no puede acceder porque es default package, no tiene modificador acá. Entonces si lo cambio a public, lo guardo, vuelvo a compilar y ahora sí compiló correctamente y además creó el archivo persona.class dentro de la carpeta correspondiente. Carpeta 1. Entonces acá creo el persona.class. Las clases del tipo top class level
solamente pueden ser public o sin modificador, lo que se traduce en que sin modificador solamente pueden acceder desde el mismo package y public desde cualquier lugar. Pero cuando son del tipo inner class, podrían ser del tipo protected o del tipo private. Hasta acá ya hemos visto lo que es una clase en la primera columna, lo que es un package en la segunda columna, subclasses o inner class en la tercera columna y el resto de los elementos de los otros packages. Quizás esta figura te pueda ser más clara. Cuando los elementos o subclases son públicos, entonces esta clase o subclases, las clases hijas, pueden ser instanciadas desde cualquier lugar. Por otro lado, cuando los elementos subclases son del tipo protected, entonces esa clase o subclase, las clases hijas, no podrán ser instanciadas fuera de su package. Cuando los elementos o subclases son del tipo default, quiere decir que no tienen modificador, entonces estas subclases, las clases hijas, no podrán ser instanciadas fuera de su package. Pero sí podrán instanciar aquellas clases que hereden dentro del mismo package. Y por último, cuando los elementos o subclases son del tipo private, entonces esa clase o subclases, las clases hijas, no podrán ser instanciadas fuera de su package. Hasta aquí donde habíamos quedado íbamos perfecto, ¿verdad? Teníamos entonces una clase asignatura y una clase persona. La clase persona se encuentra en una carpeta y asignatura va a importar esa clase que está dentro de esa carpeta. Compilábamos y funciona perfectamente. Entonces dijimos también que podíamos tener subclases. Si coloco acá public subpersona, y esta va a ser una public class subpersona, entonces compilamos y sigue funcionando perfectamente porque estoy creando una persona P. Para crear una subpersona, entonces primero tenemos que crear el objeto. Creamos el objeto, compilamos para comprobar que está todo correcto y funciona perfectamente. Y ahora creamos del tipo subpersona. Entonces la clase se encuentra dentro de persona.subpersona. SP subpersona es igual. Dentro del objeto P hay un elemento new. Y este tiene el constructor de subpersona. Que esto ya lo habíamos visto un poquito antes. Guardamos, compilamos. Todo funciona correctamente. Veamos dentro de la carpeta. Y efectivamente se creó la subclase. Pero si yo le elimino el modificador public, va a quedar como default package. Lo cual significa que si vuelvo a compilar, me va a decir que la subclase no es pública, porque solamente pueden acceder elementos que sean dentro de carpeta 1, que esté dentro de este package. Entonces cualquier elemento que yo cree, una nueva clase, acá por ejemplo, esta clase sí podría acceder a esta, porque está dentro del mismo package. O si esta otra clase estuviera en otro archivo, pero dentro de la misma carpeta, puede acceder. En este caso, existe una clase llamada C1 y que está instanciando un objeto llamado objeto C2, que proviene de una inner class ubicada en una clase C2
llamada C3. Como la inner class es pública, se va a crear el objeto. En pocas palabras, se debe crear un objeto del tipo C2 y luego, a partir de ese objeto, creas el objeto C3, que está dentro del objeto C2. Al cambiar la visibilidad desde public a protected de la clase C3, entonces ya no se puede instanciar directamente a C2. Sin embargo, clases que se encuentren en su mismo package podrán instanciar sin necesidad de realizar herencia. La herencia solamente se aplica a la clase del otro package. Para poder instanciar una clase del tipo protected, entonces se debe heredar la clase, en este caso C1 hereda de C2. Cuando se elimina el modificador protected en clase C3, entonces operará el default package. Lo anterior quiere decir que ya no se podrá crear una instancia o acceder a los elementos fuera de la carpeta o el package, pero sí se podrá acceder desde otra clase en el mismo package. En este caso, cuando se asigna private a la clase C3, entonces no se puede crear instancias u objetos de esta clase, excepto si es su propia outer class, la clase exterior, quien pueda crear un objeto de su clase anidada. En resumen, las clases se pueden anidar. La clase exterior, mi clase, puede adoptar los modificadores public o private. Sin embargo, la clase interna, la clase inner, puede adoptar los modificadores public, private, protected y default, el cual no se escribe y queda en blanco. Además, vimos cómo crear atributos de la clase, los cuales se puede asignar modificadores de visibilidad, igual que las clases y con las mismas reglas de acceso. Una clase, método o campo declarado como estático puede ser accedido o invocado sin la necesidad de tener que instanciar un objeto de la clase, pero a su vez, esta clase nested class o cualquier clase estática es un elemento único para todas las clases que hereden de él o bien objetos que se hayan creado. Acá se demuestra lo dicho anteriormente. Esta clase estática, llamada clase inner, y desde otro código, se accede a ella por medio del objeto de la clase padre creada. En la fila número 2 se declara un nombre de variable llamada ch, clase hija. Entonces ese nombre queda almacenado en el stack de la memoria del Java Virtual Machine. Ese nombre ch crea un puntero hacia el heap, en donde almacena las variables del objeto ch. Si se creara un nuevo objeto, por ejemplo ch1 en el stack, se crea un nuevo espacio para las variables de ese objeto ch1 en el heap. Como esos objetos ch y ch1 tienen un elemento de tipo static, ese elemento se crea en un espacio de memoria dentro del heap, que se crea por única vez y que se llama metaspace, el cual es común para el resto de los elementos del heap. Esto quiere decir que ch y ch1 accederán al mismo elemento porque es static, y cualquiera que lo modifique, todos le darán el elemento static modificado. Incluso si un objeto modifica el elemento estático, todos los objetos ya creados tendrán su valor modificado. Con respecto a los leaf class, la traducción del leaf en español es hoja. Cuando hablamos de herencia, cada nodo sería parte de la rama y pueden crecer más hojas, es decir, se pueden crear nuevos objetos de tipo hoja. Pero la última hoja es el final de la rama. Posterior a la última hoja, una clase final es simplemente una clase que no puede ser heredada. En este caso, la clase padre se ha marcado como final, por lo tanto, en clase hijo, al intentar heredar, arrojará un error de compilación. Cuando una clase se marca con la palabra reservada abstract, entonces se da la indicación que no se pueden crear instancias de dicha clase, como se muestra en el recuadro inferior izquierdo. Sin embargo, la clase abstracta clase padre
puede ser heredada desde otra clase, como pueden ver en el costado inferior derecho. Cabe señalar que una clase abstracta puede tener atributos y métodos implementados, es decir, que ya estén programados, los cuales pueden ser utilizados por una clase hija. Las clases, como hemos visto, poseen atributos, variables de la clase, como por ejemplo int a. Entonces se ha declarado una variable entera llamada a. La creación de objetos es lo mismo que declarar una variable. Tal como la declaración de un entero, tú puedes declarar una variable llamada p, de tipo persona, y esa persona tendrá atributos y métodos. Por lo cual, el objeto p que acabamos de crear también tendrá esos atributos y métodos. La sintaxis de los métodos es declarar el tipo de retorno, es decir, lo que devuelve el método, y luego el nombre del método, seguido de los paréntesis para entregar parámetros que son las variables que van a ingresar a la función para que sean utilizadas. En este ejemplo, se declara un método llamado nombre-método, el cual no recibe parámetros dentro de los paréntesis, y se declara que al finalizar el cuerpo del método, lo que está encerrado entre llaves, debe existir la palabra reservada return seguido del objeto o valor que se devolverá. El tipo de retorno declarado es int, por lo que el return debe ir seguido de un entero. En este otro ejemplo, el método espera que se devuelva un tipo string, por lo cual ahora el retorno del valor 123 será entre comillas para representar que es un string y no un número entero. En este otro ejemplo, cuando se estipula como tipo de retorno void, quiere decir que no debe aparecer la palabra return por ningún lado dentro del método, ya que se indicó expresamente con void que el método no retornaría valor. Y en este último ejemplo, el método recibe un valor de tipo entero, el cual, cuando ingresa al método, dicho valor se almacenará en la variable declarada entre los paréntesis, con nombre edad, para poder trabajarlo dentro del cuerpo del método. Una vez que finaliza el cuerpo del método, la variable edad es candidata para ser eliminada por el garbage collector. Los tipos de retorno pueden ser int, string, float, cualquier tipo de dato primitivo. Pero también se puede esperar el retorno de objetos como tipo persona, lista, en fin, cualquier tipo objeto, con tal que coincida el tipo de retorno con lo declarado en el método. Los métodos también pueden utilizar lo anteriormente visto como visibilidad, public, private, default, protected. Además, pueden ser static. Pero por otro lado, se puede marcar las clases como abstract, y quiere decir que cuando estas clases son abstractas, los métodos, como en el ejemplo restar, pueden o no contener un cuerpo del método. Esto quiere decir que si el método tiene las llaves de body del método, entonces el método ha sido implementado. O si no tiene las llaves, entonces no está implementado. En pocas palabras, no está programado el método. Cuando el método no tiene llaves, no tiene cuerpo el método, entonces se debe especificar el método como abstract, quedando protected abstract void restar, y no colocar el cuerpo del método, simplemente finalizar con punto y coma. Por otro lado, si el método no tiene el modificador abstract, como aparece en la imagen, debe especificarse el cuerpo del método por medio de las llaves. Cuando las clases no son abstractas, es decir, solamente tienen class nombre clase, los métodos deben obligatoriamente tener un body o cuerpo del método. Quiere decir que deben existir las llaves que abren y cierran, que identifican el cuerpo del método. En definitiva, si la clase no es abstracta, entonces ningún método puede ser abstracto. ¿Pero para qué se utilizaría un método sin implementar o un método que no se ha programado? La respuesta a lo anterior es para implementar el método más adelante por medio de una clase que herede de esta clase abstracta. Entonces, se sobreescribe el método, especificando en la línea con @override en la clase hija y agregando las llaves para programar el cuerpo del método. En la clase hija no pueden existir métodos sin implementar, ya que no es una clase abstracta. Entonces, una clase abstracta puede o no implementar los métodos. Una clase puede heredar de una clase abstracta y puede realizar el overdrive a los métodos de la clase abstracta o no.
Si el método de la clase padre ha sido marcada como abstract, entonces obligatoriamente en la clase hijo se debe implementar, realizar el override. Por otro lado, si la clase padre ha implementado su método, restar, entonces la clase hija no necesariamente debe implementar o realizar un override al método ya que viene implementado. Con respecto a las interfaces, una interfaz es muy similar a las clases abstractas, pero para declarar ya no se debe colocar la palabra abstract, ni la palabra reservada class, se reemplaza por la palabra reservada interface. En las interfaces solamente se declaran los métodos, no deben tener cuerpo. De hecho, no permite implementar métodos dentro de las interfaces, solamente se declaran y se omiten las llaves. Se finaliza con punto y coma, así nada más. Además, no es necesario especificar en los métodos que son abstractos, sin body del método, ya que en las interfaces no se puede implementar métodos. Para utilizar las interfaces no se deben heredar, como vimos en el ejemplo anterior, sino que se deben implementar esas interfaces. Lo cual, cada clase que lo implementó debe implementar todos los métodos abstractos, obligatoriamente, que se han declarado. Se le conoce como interfaz funcional a toda interfaz que tenga solamente un método abstracto. Bueno, una interfaz puede tener más de un método abstracto, ¿no? Pero para que sea funcional debe tener solamente un método abstracto. Hasta el momento hemos declarado variables de la clase, llamados atributos como int a, float b, char c. Además sabemos que las clases podemos agregar métodos, lo que vimos hace unos momentos atrás, como por ejemplo void incrementa, el cual declara una variable local d. Los atributos de la clase, las variables de la clase, permanecerán disponibles mientras viva el objeto. Por otro lado, la variable del método incrementa permanecerá disponible hasta que finalice el método. Volviendo al tema de los métodos constructores, existe un método que ya viene con la clase, que viene por defecto, llamado constructor, en donde este método debe llamarse igual que la clase, considerando mayúsculas y minúsculas, y no llevan tipo de retorno. Eso es la diferencia entre un método constructor y un método normal. Lo que realiza este método constructor es inicializar todos los elementos de la clase con valores iniciales. Por ejemplo, cuando declaro atributos, si son enteros los inicializa con 0, los float con 0.0, los string como vacíos, etc. Si intentamos mostrar o realizar una operación con la variable d, como por ejemplo d++, para incrementar, nos arrojaría un error en tiempo de ejecución indicando que la variable no ha sido inicializada. Las clases son una representación de los objetos. Se puede utilizar una o varias clases en un archivo. Las clases solamente pueden utilizar un modificador public o default package, quiere decir que no tiene modificador. Solamente puede existir una clase pública en el archivo y el nombre del archivo debe ser idéntico al nombre de la clase pública. Las clases además pueden estar en distintos archivos. Y las clases pueden ser anidadas. Sabemos ya entonces que para programar una clase basta con esto, colocar el nombre class, clase 1 y dentro del cuerpo. Vimos también que las clases solamente pueden tener declaración de variables, por ejemplo entero i, las puedo inicializar inmediatamente, y además puedo crear métodos de esta manera, indicando el tipo de retorno, el nombre del método y entre los paréntesis los parámetros de entrada, las variables de entrada de este método, para poder trabajarlas entre acá y acá, entre su cuerpo. Puedo tener más de un método con el mismo nombre, que es lo que se llama como sobrecarga de métodos, pero deben diferir uno de otro
con respecto a la cantidad de parámetros de entrada y el tipo de parámetros de entrada. Por ejemplo, este sumar no recibe parámetros de entrada y este sumar recibe un parámetro de entrada llamado A de tipo entero. Vamos a declarar un nuevo método. Public, entonces, es el modificador de visibilidad, que este método puede ser visto desde cualquier package. Static quiere decir que cuando se crea un objeto del tipo clase 1, el método que estoy programando no va a ser parte del objeto, sino que este método va a ser almacenado en el metaspace, ¿ya? De manera única. Si creo 10 objetos del tipo clase 1, solamente va a existir un método con el nombre que voy a colocar acá. Ahora tengo que colocar la variable de retorno, el tipo de dato de retorno, void. Y le voy a colocar el nombre main. Me parece que ya habían visto esto. Parámetros de entrada y el cuerpo del método. Cuando yo ejecute una clase, va a buscar un método main, que es el que se va a ejecutar. Y este método main debe tener como parámetro de entrada un array de string llamado args. Y acá puedo colocar instrucciones. Guardamos, compilamos y ejecutamos con Java y el nombre de la clase. Entonces ahora tenemos nuestro primer Hola Mundo. Clase 2 puede tener un método llamado restar. Guardamos y compilamos los dos. Java C, clase 1.java y clase 2.java. Entonces ahora están las dos clases compiladas. A este método restar entonces le di una salida hola desde restar clase 2. Para poder acceder a este restar tengo que crear un objeto del tipo clase 2. Si yo declaro entero y y lo trato de imprimir, imprimo y, me va a arrojar un error porque me va a decir que no ha sido inicializado esto. Compilamos nuevamente y efectivamente acá me dice que la variable y no ha sido inicializada. Por lo tanto tengo que asignarle un valor entero, 0 por ejemplo, para inicializar la variable y luego la puedo utilizar. Para crear un objeto es igual como cuando tú declaras una variable. Si tú decías entero objeto, vas a crear un objeto de tipo entero. Pero si cambiamos el tipo de dato y le decimos que ya no es un entero, sino que es de tipo clase 2, lo compilamos y compila bien. Y si tratamos de utilizar este objeto, por ejemplo, vamos a imprimir, vamos a llamar a restar y simplemente lo vamos a llamar por el objeto. Objeto.restar. Me va a dar un error y me va a decir, fíjate que me dice lo mismo que la variable i, que no ha sido inicializada. No ha sido inicializada. Entonces es lo mismo cuando tú estás declarando una variable, cuando estás declarando un objeto. Con la diferencia que yo acá, que cuando le digo clase 2 objeto, voy a tratar de hacer lo mismo que acá arriba. Lo voy a inicializar con un número, pero no es entero. Lo voy a colocar entonces con un carácter, con un string. Tampoco es de tipo string. ¿Ya? Lo compila, porque son distintos tipos. ¿Cómo inicializo entonces el objeto? Recuerda que cada clase, por defecto, tiene un método
que no tiene variable de retorno y simplemente tiene el nombre que se llama igual que la clase 2. Es un método tal cual, pero no tiene parámetros de retorno. A diferencia de acá de arriba que sí se especifica void, que no va a retornar. Acá simplemente no va el tipo de dato retorno. ¿Ya? Entonces, para inicializar, lo que hace este constructor es inicializar el objeto. Ya viene por defecto, pero si tú lo escribes no pasa nada. Entonces, para inicializar tengo que llamar por medio de new y llamar el constructor clase 2. Aquí ya inicialicé. ¿Ya? Lo puedo hacer de esta manera o bien lo puedo separar como objeto es igual y llamo el constructor. Primero lo declaro y luego lo inicializo. Compilamos y ejecutamos. Y acá está hora desde restar clase 2. Para no crear este objeto, ¿ya? Y utilizar todos los métodos que tenga clase 2, puedo utilizar la herencia, que es el primer concepto de la programación orientada a objetos, por medio de un extends. ¿Ya? Entonces clase 1 extiende de clase 2. Es como que todo esto, el código, sin el constructor, todos los métodos y atributos, yo los copiara y los pegara acá. ¿Ya? Ese sería el concepto. Pero no lo tengo que hacer. ¿Ya? Cuando yo extendí, se hizo esto de manera automática. Entonces, ahora ya no necesito crear un objeto porque clase 1 ya conoce el método de restar. Y simplemente lo llamo como restar. Compilamos y acá es donde me da el error y me dice el método restar no puede ser referenciado desde un contexto estático porque como yo copié esto y lo pegué acá y lo estoy llamando desde un método estático no va a resultar. ¿Cómo lo puedo llamar? Tendría que crear un objeto de mi misma clase como por ejemplo new clase 1 punto restar. Entonces acá creé un objeto de manera anónima. Fíjate que no puse un clase 1 objeto es igual a new clase 1, sino que lo llamé directamente y en tiempo de ejecución se creó este objeto. Cuando aplico herencia, entonces me estoy trayendo este método hacia acá. Pero yo quiero modificar el método. No quiero que me diga hora desde restar clase 2. Lo quiero modificar. Entonces para eso, acá hago un override. Y lo estampo como override. Void restar. Tal cual como aparece acá. Entonces, aquí estaría sobreescribiendo el método anterior y lo podría realizar desde voy a copiar esto y lo voy a cambiar a clase 1 desde clase 1. Compilo y ejecuto y ahora hora desde restar clase 1. Entonces acá aprendiste el concepto de polimorfismo. Vamos a declarar en la otra clase un entero z igual 0. Y este restar me va a decir hora de restar 2 y le voy a mostrar el parámetro z. Para llamar, como aquí dice un override, para llamar a este podría crear el new de clase 2 y llamo a restar. Número 0, ahí está. De restar clase 2, 0.
que sería la variable z. Si te complica, colócale un espacio aquí. Variable z es igual a eso. Compilamos y ejecutamos. Ahí está. La variable z es 0. Si esta variable, y aquí te va a quedar clarito el static, mira. Esta variable estática, entero z, valía 0. Antes de llamarlo, voy a decir que clase 2.z vale 1, 2, 3. Accede directamente a la clase. ¿Ves? Guardar, compilar, ejecutar. 1, 2, 3. Voy a crear un objeto acá, mira. Después de modificar, voy a crear un nuevo objeto y voy a volver a llamar a restar. Primero lo modifiqué, muestro el restar de clase 2 y luego creo un nuevo objeto y aquí está el constructor de la clase y vuelvo a llamar a restar. Debería ser 0. Pero fíjate que es 1, 2, 3, porque como esta es variable estática, cuando yo hago una modificación a ese elemento, ¿ya? Esa modificación la va a reconocer los objetos futuros que se vayan a crear y ya los objetos que se hayan creado. Cualquier objeto, cualquier elemento que lea esta variable, la va a leer modificada. Se llama, el constructor no inicializa estas variables. ¿Ya? Creo una nueva variable y como acá tengo un objeto, digo objeto punto z1 es igual a 456. Y si quiero mostrar ese elemento, llamo a objeto.z1. Ahí está el 456. Si yo cambio la visibilidad a este entero, ya no puedo acceder porque tiene está en privado y quiere decir que solamente la clase puede acceder. ¿Y cómo accedemos a este elemento? Porque ya no podemos asignarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces tendríamos que para no exponer esta variable, entonces creamos un método llamado getters, get para obtener el número y set para asignar el número. Get z1, por ejemplo, y aquí vamos a retornar un entero, set z1, donde va a recibir un parámetro llamado a para asignarle un número y this de este objeto punto z1 es igual this.z1 es igual a la variable que recibí. Entonces cuando quiero modificar esta variable, llamo este set z1, le paso el número que le quiero asignar y este método le va a asignar la variable, el número que yo le entregué acá. Entonces acabas de aprender acerca de encapsulamiento. Bien, ya nos estamos acercando a la hora que les prometí, en donde íbamos a ver todo con respecto a las clases, por lo menos lo más importante, que es la teoría, y que entiendas qué es lo que estás haciendo cuando estás colocando código. Los invito a que se suscriban al canal y nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.